Hola chicos, bienvenidos a sus clases virtuales con el profesor Jan. Hoy es un hermoso día para aprender. Y el tema del día de hoy es el pensamiento en la adolescencia y la autoestima. Acompáñenme. El pensamiento en la adolescencia. Cuando hablamos del estudio del pensamiento, estamos hablando de la capacidad de razonar que tiene el ser humano. Para empezar, cuando uno es un infante, un niño pequeño, adquiere la capacidad de pensar de forma concreta. A lo que me refiero es que hacer actividades como suma, resta o división pueden llegar a ser exitosas y son fáciles de aprender. Pero durante la adolescencia se originan ciertos procesos de pensamiento más complejos. A decir verdad, estamos hablando sobre los pensamientos abstractos. Ya no tenemos que ver, ya no tenemos que sentir los objetos, sino que vamos nosotros adquiriendo la capacidad de entender ciertas emociones, sentimientos que van a influir mucho en la toma de decisiones de cada persona. El desarrollo del pensamiento formal permite al adolescente primero pensar en sí mismo, pero también en la sociedad. Va a intentar buscar el bien común. Otro va a elaborar su propia escala de valores y eso va a conducir su comportamiento, su conducta. También esto va a permitir evaluar lo que son sus propias decisiones y ver cuáles son las consecuencias que van a tener. También considerar ciertas soluciones a los diversos problemas que se le vayan a presentar. Y finalmente va a permitir desarrollar una propia identidad e iniciar la construcción de proyectos de vida. La evolución del pensamiento. Esto está dividido en 3 etapas. La primera es la adolescencia precoz, que se da entre los 10 y 12 años. Y las características de este tipo de pensamiento es que se basa en decisiones personales y sobre todo empieza a cuestionar la autoridad y a la sociedad en la cual vive. La segunda etapa es la adolescencia media, que se da entre los 12 y 16 años. Aquí empiezan a surgir las primeras metas a futuro, ¿no? Y también se empiezan a preparar planes, ¿no? Empieza a haber una estrategia de pensamiento a largo plazo. La tercera etapa es la adolescencia tardía, que se da entre los 16 y los 18. Y aquí empieza a hacerse presente conceptos un poco más complejos y que van a ayudar en la toma ya de decisiones muchísimo más serias, como es optar por una carrera o la otra y pensar en cuál es su función, su rol dentro de la sociedad. Cuando hablamos del desarrollo cognitivo, estamos hablando de la capacidad de encontrar defectos o errores en los referentes de autoridad. En este caso, como los adolescentes empiezan a cuestionar a sus padres. Esto conlleva pues a discusiones en las cuales el adolescente va a intentar dejar en claro su punto de vista y obviamente estos puntos de vista van a estar cuestionando a sus propios familiares. Pero la forma más adecuada para quitar intensidad a estas discusiones o cuestionamientos es la negociación, ya que si bien el adolescente tiene una voz que debe ser escuchado, pero no debe imponer. Hay que llegar a acuerdos mutuos para que esto no se salga de las manos y no termine en una grave situación. Cuando hablamos del desarrollo emocional, tenemos que hablar sobre los cambios emocionales. Y es aquí cuando se presentan ciertas emociones con una mayor intensidad, ¿no? Aquí podemos ver el caso de la tristeza, el temor, la felicidad, el desagrado. Van a ser emociones que van a estar constantemente apareciendo
durante la adolescencia, trayendo como consecuencia cierto aislamiento del grupo familiar. Por ello es que el adolescente lo que debe hacer es buscar una guía y un apoyo emocional, tanto en familiares como en amigos, pero que no debe de preocuparse, porque entre los 15 o 18 esta etapa va a lograr superarse y el adolescente va a llegar a una mayor estabilidad emocional. El desarrollo de las emociones trae consigo que el adolescente sea un poco más responsable sobre todo lo que ocurre a su alrededor. Y esto produce cierto estrés en el adolescente. Vamos a ver los 3 niveles que producen este estrés. Primero, a nivel personal, suelen presentarse pensamientos un tanto negativos sobre sí mismo debido a los cambios físicos que están ocurriendo en su cuerpo. El segundo nivel es el familiar. Es cuando existen problemas de convivencia, tales como una separación, un divorcio, la muerte de un familiar, la mudanza hacia un nuevo hogar o incluso la llegada de un nuevo hijo, pueden traer cierto desequilibrio emocional en el adolescente. Incluso hasta problemas económicos llegan a influenciar en la conducta. Y el tercer nivel es el ambiental, que se da sobre todo con el entorno del adolescente, por ejemplo, los compañeros de escuela o los mismos vecinos pueden traer una situación poco agradable y estresante en el adolescente. Pero no te preocupes, que yo te voy a dar la receta para que puedas manejar el estrés. Algo que es recomendable realizar es el ejercicio, el deporte. Va a ayudar a quitar tensiones que vas a estar acumulando. Una segunda estrategia sería el decirle no a las drogas, no recurrir al alcohol, no recurrir al tabaco, ya que van a haber ciertos amigos que te podrían aconsejar que optaras por ello para reducir el estrés y la pasaras mejor. Pero no te equivoques, al contrario, esto va a aumentar tu estrés. Por otro lado, el pensamiento positivo siempre tiene que estar presente dentro del individuo. Tratar de aprender de estas situaciones complicadas y buscar siempre soluciones. Verlos como si fueran oportunidades y no tanto problemas. Y por último, escuchar música. Siempre ayuda a relajar la mente, el cerebro de la persona. Busca un lugar un tanto aislado del bullicio y escucha tu género musical preferido. Pero eso sí, nada de reggaetón. Ahora continuemos con el segundo tema, la autoestima. Empecemos con el autoconcepto, que es la percepción que cada uno tiene de sí mismo. Se forma a partir de las experiencias y de las relaciones sociales que uno va adquiriendo conforme va pasando su vida. Y el autoconcepto tiene 3 niveles. Empecemos con el primer nivel, el cognitivo. Es mediante el cual una persona elabora ideas sobre sí misma. Por ejemplo, como podemos ver en la primera imagen, hay un chico que dice: oye, soy atlético. El segundo nivel es el afectivo. A partir de las ideas que una persona tiene sobre sí misma, empieza a elaborar juicios de valor. Se empieza él a juzgarse y a decir: soy un buen deportista. El tercer nivel, que es el conductual, es la decisión que va a tomar para poder mejorar esa idea que tiene sobre sí mismo y ese juicio valorativo. Como por ejemplo, que a partir de ahora entrenaré 2 horas diarias para ser el mejor deportista que hay en el mundo. Ahora hablemos sobre la autoestima propiamente dicha.
vamos a ver las características de una persona con una alta autoestima, así como con una persona que tiene una autoestima baja. Las personas con autoestima fortalecida tienen más confianza en sus capacidades, se esfuerzan por conseguir sus objetivos, reconocen sus errores y saben que pueden superarlos porque cuentan con el apoyo y la comprensión de quienes los rodean. Aquí vemos también la gran importancia que tiene la familia en la construcción de una autoestima. Por el contrario, las personas con autoestima debilitada tienen menores posibilidades de éxito debido a que, tienen una tristeza, una pobre opinión sobre sí misma, así como sentimientos de frustración que generan en ellas una actitud de derrota y reniegan terriblemente sobre su físico. No se aceptan tal y como son, sino que tienen una disconformidad por cómo lucen. Ahora hablemos sobre la identidad personal, que es una concepción mediante la cual una persona se da cuenta de las características que tiene, que es único en el mundo a pesar de todas las cosas buenas o malas que le puedan suceder. En otras palabras, es lo que distingue a cada uno de nosotros a pesar de los cambios físicos o emocionales. Pero que sobre todo uno tiene que aceptarse tal y como es, con sus habilidades, destrezas, virtudes, pero también con sus defectos y limitaciones. Así que ya sabes, ámate a ti mismo, o si no te jalo. Para finalizar, hay que hablar sobre la inteligencia emocional, que es la capacidad de sentir, entender, controlar y modificar los estados de ánimo. Esto es importante porque cuando nuestras emociones no están equilibradas, nuestro pensamiento tiende a bloquearse y vamos a actuar de manera inadecuada o incluso irracional. Y esto podría estropear los planes o las metas y no podríamos resolver adecuadamente los problemas. A ver, vamos a hablar sobre los componentes de la inteligencia emocional. Esto lo hemos dividido en inteligencia intrapersonal, que tiene que ver con lo que nosotros podemos realizar, controlar dentro de nuestro ser, y la inteligencia interpersonal, que más que todo son las habilidades sociales, lo que nosotros podríamos hacer por los demás. Empecemos con la primera, las habilidades de autoconocimiento. Para empezar, la autoconciencia, o sea, nos referimos a que debemos de saber qué es lo que nos está pasando y entender cómo nos sentimos. En el primer dibujo tú puedes observar una persona, un adolescente que se siente un poco frustrado porque estudió y a pesar de ello desaprobó, ¿no? Está reconociendo lo que él siente. El segundo sería el control emocional, ya que vemos que en la siguiente figura este mismo adolescente no va a desesperarse, sino que va a intentar controlar lo que siente, ¿no? Como que no se puede dejar abatir por esa mala nota. En el tercer dibujo tú ves que ya está empezando a generarse una motivación en él, ya que se da cuenta en qué es lo que falló y que la próxima vez va a estudiar el doble. Y si la primera vez sacó un 10, para esta segunda oportunidad va a sacar un 20. Ahora hablaremos sobre el segundo componente, la inteligencia interpersonal. Podemos ver a dos adolescentes. Digamos que la que está vestida con un polo naranja se llame Alejandra y el que está vestido con un polo verde se llame Andrés. Andrés está preocupado por cómo se siente Alejandra y quiere entender qué es lo que le sucede. Por ello es que va a ir y preguntar cuál es el motivo de su inquietud. A esto se le llama empatía, tratar de ponerse en el lugar del otro y entenderlo. Y finalmente, en el último dibujo,
vemos cómo ya están conversando y Andrés está ofreciendo su ayuda. Esto va a generar que Alejandra se sienta un poco más reconfortante. Aquí vemos la gran influencia que también tiene nuestro entorno social dentro de nuestra inteligencia emocional. Y con esto damos por concluida la sesión del día de hoy. Me alegra mucho que hayas aprendido algo nuevo hoy. Pero como yo sé que te encantan las tareas, te daré gusto. Tu tarea es la siguiente. Gracias por tu atención. Hasta luego. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!